Dios de poder estar acá y poder compartir una palabra. Ha sido un tiempo muy bueno en el Señor, de poder escucharlo, escuchar la voz del Espíritu y de las cosas que están aconteciendo. ¿Sabe? Es muy importante entender qué está pasando. Ayer fuimos sorprendidos, anoche fuimos sorprendidos por un viento recio. Me decían que en Azapa hubo como un torbellino que voló árboles y techos. Diga conmigo, algo está pasando. Yo creo que tu gloria se está manifestando. Amén. La palabra es importante, la declaración. Lo que tú digas, lo que tú hagas es importante. La fe sin obra es muerta. Me llama la atención mucho lo que Dios me hablaba en esta mañana de Jairo y de la mujer que fue sanada. Es importante cuando una persona es sanada y se provoca un milagro de sanidad. Pero hay otro nivel mayor, ya es cuando se resucita un muerto. Esa es otra cosa. Ese es otro nivel de fe. Y fíjense cómo lo que hizo el Señor. Él se rodeó de gente que le creyera. Pedro y Jacobo siempre andaban junto a él y Juan. Eran como los más cercanos. No porque el Señor no quisiera estar con los demás, pero los demás le creían y, como decimos nosotros, estos iban a todas. Ellos no se cansaban y le creían al Señor. Escucha esto. Pedro tenía un don de fe que es distinto a tener fe. Lo voy a desarrollar eso, lo voy a explicar. Pero es importante entender los tiempos en que estamos viviendo y lo que Dios quiere hacer con el hombre aquí en la tierra. Están ocurriendo señales proféticas en medio nuestro. Y sabe, estas señales tienen que ver con las señales que Dios le mostró al profeta Elías. Yo siempre leí ese texto y no lo entendí. Ahora lo entiendo. Espero que podamos llegar a una mayor comprensión. ¿Sabe? La fe siempre te va a llevar a buen término. La fe siempre nos va a llevar a un final feliz. Existen los finales felices, ¿no? Hollywood siempre da un final feliz, pero en Cristo, en Dios, sí que hay final feliz. La fe siempre te va a llevar a un buen término, a buen puerto. Pero muchas veces la fe nos va a sacar de nuestra comodidad. Te va a sacar. Si tú quieres moverte en fe, vas a tener que moverte y muchas veces va a ser incómodo. A veces hasta el punto de darlo todo por causa de la fe, por causa de lo que Dios te está poniendo en tu corazón, por lo que Dios quiere hacer contigo. Provocará en nosotros cierta incomodidad en lo que hacemos y otras veces nos va a sacar de nuestra humanidad. ¿Sabe? Somos terrenales, pero a veces pasamos el 100% de nuestra humanidad y no activamos la fe, no vivimos por fe. Y ¿sabe? Y es ahí donde siempre queremos escondernos, nuestra humanidad. La tendencia del hombre es a esconderse en lo humano, en lo terrenal. No fue casual que Elías haya querido esconderse en una cueva. Dios formó al hombre del polvo, tomó la tierra y sopló aliento de vida sobre la tierra y puso su imagen en el hombre. A imagen de Dios creó al hombre. Pero cuando el hombre pecó, todo se corrompió y entró la muerte en él. Dios le dijo a Adán: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Terrenal, humanidad. Y nosotros queremos volver siempre ahí, al polvo. La tendencia del hombre y de la humanidad va a ser volver al polvo, a esconderse. ¿Dónde se escondió Elías? En una cueva. Y ahí estaba queriendo morirse, pobrecito de mí, solo yo he quedado. Y empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar todo lo que le estaba rodeando, todas las cosas que estaban pasando.
y deseó morirse. La humanidad fue creada del polvo. Y en la condición caída del hombre, la tendencia está siempre a querer volver a ser polvo, a ser tierra. Siempre va a haber esa lucha en nosotros, pero nosotros tenemos que volvernos a la atmósfera sobrenatural. Nosotros tenemos que estar en un ambiente de fe. Dios creó al hombre para que habite en su presencia, pero el pecado produjo esta separación. Elías se escondió en la cueva y se olvidó quién era. Era el profeta de Dios. Era el que oró y descendió fuego del cielo, encendió el altar, mató a los profetas de Baal, estableció la adoración nuevamente en Israel, porque el pueblo se había apartado de Dios y se había alejado del Señor. Este hombre oraba y caía fuego del cielo. Oraba y el cielo se cerraba y no llovía. Oraba y el cielo se abría. Él se movía en fe. Por medio de su palabra, las cosas acontecían. Pero algo pasó con Elías, que quiso esconderse en una cueva. Quiso volver al polvo. Se olvidó en la atmósfera que él estaba sumergido. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar las circunstancias. Y ahí en Primera de Reyes 19, del 11 al 13, lo primero que le muestra el Señor a Elías es un viento recio que golpeaba la roca y la desmenuzaba. ¿Usted ha visto un viento así? Por los años la erosión del viento va destruyendo los montes y se va provocando la tierra. Y se provoca el polvo. Pero lo que vio Elías fue un viento que entró y golpeó la roca y la pulverizó. Lo segundo que ve Elías es un terremoto. Lo extraordinario de este relato es que la Biblia dice que Dios no estaba en el viento y que tampoco estaba en el terremoto. Extraño, ¿no? Lo que está viendo Elías. Y yo no lo entendí. Espero entenderlo ahora. Y luego lo que acontece es un fuego y Dios tampoco estaba en el fuego. Y la Escritura habla de un silbo apacible y delicado. Pero esta vez no dice que Dios no estaba en ese silbo, sino que dice que vio un silbo apacible y delicado. Seguramente el que lo escribió, lo resumió, no quiso dar mayores detalles de esto, pero quedó registrado en su palabra. ¿Qué le estaba mostrando Dios a Elías? Dios quería sacar a Elías del lugar donde él se había metido. Él había dejado de creer. Como decimos nosotros, perdió la fe. No es que perdió la fe, porque la fe está, pero dejó de usarla, dejó de manifestarse en fe. Y Dios se le presenta a Elías y le muestra todas estas cosas a Elías. Dios quería sacar a Elías del lugar en que él se había sumergido. Dile que está a tu lado. Dios está buscando a los Elías de este tiempo. Dios te está buscando, Elías. Dios nos está buscando. Está buscando hombres y mujeres que le crean a Él. Y sabe, Él va a activar la fe. Solo quiere un corazón dispuesto. Un corazón que le crea. No importa que estés en una cueva. Todo negro, todo oscuro. A lo mejor todo se te derrumbó alrededor. No importa si estás en esa condición.
La nada es la mejor condición para que Dios pueda obrar en tu vida. Y si miramos, Elías estaba en la nada. Había huido, estaba huyendo. Quería morirse. Estaba en la nada Elías. Pero algo hace Dios. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber? Sí, está atento. ¿Tiene fe? Amén. ¿Cuán importante es eso? Cuando Dios le muestra el viento a Elías, le está enseñando que Él del polvo hizo al hombre y que Él es el creador de todas las cosas. Dice la Biblia que tomó polvo y sopló aliento de vida. ¿Quién es más poderoso, el polvo o el viento? El viento. Desmenuzó la roca. El viento es el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas y creó todas las cosas. Dios le estaba mostrando a Elías la creación. ¡Ey! Yo soy Dios. Yo te creé. Yo te formé en el vientre de tu madre y soplé aliento de vida en ti. Eres polvo, pero está mi espíritu en ti. ¡Wow! Y después de un terremoto, empieza a haber un terremoto. ¿Sabe qué le está mostrando Dios a Elías? El futuro. ¿Qué sucedió cuando Cristo muere en la cruz? Un terremoto que provocó la libertad de los cautivos. Dice la Biblia que descendió a los lugares más profundos de la tierra a confrontar a Satanás y a quitarle las llaves de la muerte, y le aplastó la cabeza y resucitó al tercer día. Y dice que en el terremoto el velo del templo se rasgó en dos. Yo creo que Elías quedó extasiado con esta visión. Yo creo que comenzó a temblar. Maravilloso lo que Dios le estaba mostrando. Y aparece el fuego. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego. El fuego de Dios. El profeta Joel dice que Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Elías era el profeta de Dios. Dios le estaba revelando todas las cosas que iban a acontecer en el futuro. Pero Dios no estaba en esos tres elementos. ¿Por qué? Porque Dios iba a hacer todo eso. Pero después dice que viene un silbo apacible y delicado. La persona del Espíritu Santo, que se viene a meter en el hombre para que seamos seres que vivamos guiados por el Espíritu Santo. Elías quedó maravillado. Elías estaba ahí en la cueva y Dios le dice: sal fuera. ¿Qué haces ahí? Y comenzó a darle órdenes a Elías y todo lo que tú tienes que hacer. Y Elías fue activado en la fe y cumplió su ministerio y terminó la obra. Y el Señor lo arrebató. Muchas veces estamos en la cueva y estamos ahí, ¿no? Y no vemos nada. Pero sabe, Dios siempre se va a encargar de activar su fe. Nosotros no creíamos, nosotros éramos incrédulos, pero el Señor vino a nuestra vida y Él nos sacó de esa condición de incredulidad. Cuando Dios le habla a Abraham, no le dice, no es solamente que Dios le dice a Abraham: de ti haré una gran nación y de ti vendrá descendencia. Le dice: cuenta las estrellas, cuenta la arena del mar. Le da una promesa a Abraham. Pero Abraham no se queda ahí quieto. La palabra lo activó. Pero había algo que Abraham tenía que hacer. Esto no lo iba a hacer Dios. Abraham tenía que poner la semilla en Sara para que se provocara el milagro de Isaac. ¿Se da cuenta? Dios siempre va a dar la palabra o va a hacer algo para que tú creas, pero tú tienes que accionar la fe y moverte.
Cuando Moisés se encuentra frente al Mar Rojo y Dios abre las aguas por medio de Moisés, el pueblo tenía que cruzar en seco. Pero ellos tenían que activar la fe. ¿Cómo? Creyendo que al cruzar las aguas no se iban a cerrar. Iban a morir todos ahogados. ¿Se da cuenta? Entonces, tu fe tiene que manifestarse. Dios hace su parte, pero también yo tengo que hacer mi parte. Cuando Dios te hable y Él te diga lo que tengas que hacer, tienes que manifestar tu fe. ¿Y cómo es eso de manifestar mi fe, pastor? ¿Cómo yo voy a manifestar mi fe? El problema es que nosotros vivimos de la fe de los otros y creemos por la fe del otro y queremos los dones del otro, pero no creemos que Dios me puede usar a mí. No creemos que Dios pone don y talento en mí y habilidades para yo ser usado. Y ahí se nos va la vida en eso, ¿ah? Cuidado. Escucha esto. Aquí tenemos un don de fe. Aquí en medio nuestro hay un don de fe. Cash Luna es un don de fe en la tierra que Él lo manifestó y se está manifestando. Ese es un don del Espíritu Santo. Nuestro pastor Guillermo Castillo es un don de fe. ¿Sabe por qué? Porque esto no estaba. Esto no lo teníamos. La radio no estaba. Todo lo que usted ve, Él bajó la señal y Él creyó. Y se movió en fe, se movió en el don de fe. Pero Dios lo está impulsando a cosas mayores. Porque tiene el don. Lo tiene Él, no lo tiene usted. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer junto con Él. Y decir, vamos adelante. Creemos, pastor, que Dios lo va a hacer. Porque usted tiene el don. ¿Se da cuenta? Los dones son del Espíritu Santo. Una cosa es la medida de fe y la otra es el don de fe. Son dos cosas distintas. Pedro, cuando estaba en la barca, y esto lo han predicado y Pastor Guillermo lo ha predicado, Pedro tenía un don de fe. Los demás no tenían el don de fe. Pedro sí lo tenía, por eso los demás no saltaron. Lo que hizo Pedro fue que lo activó y lo usó. Y se atrevió a caminar sobre las aguas. Pero a veces queremos que todos los demás se muevan en don de fe. Pero el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Si usted le pide a Dios, Dios lo hace. No hay problema en eso. Se manifiestan los dones. Porque son del Espíritu Santo, no son míos. Y de acuerdo a la necesidad se van a manifestar los dones. Pero hay dones que se centran en las personas. Las gracias que llamamos nosotros se manifiestan. Y Dios las usa conforme a su voluntad y a lo que Él ha querido trazar en nuestras vidas y hacia dónde quiere llevar la iglesia. Cuando Elías ve esto, dice que cubre su rostro con su manto. Quedó extasiado con lo que Dios le mostró. Le mostró la creación y le mostró el futuro. Ya Elías no dudó más. Ya nunca más dijo me quiero morir o deseo morirme. Porque fue activado en la fe para cumplir su propósito. Dígale que está a tu lado. Hey, todavía no has terminado. Cumple tu propósito. A veces queremos tirar la toalla, ¿no? Tenemos que hablar de eso, de enseñarle a la iglesia qué es tirar la toalla. A veces nosotros queremos tirar la toalla. ¿Sabe? Dios siempre ha querido darse a conocer a los hombres a través de la historia. Dios siempre ha querido que el hombre le conozca y sepa que hay un Dios que es real. También la Biblia dice que aún la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y sabe, las señales de Elías están aconteciendo hoy en día. Hay vientos que se están manifestando en la naturaleza, como lo estamos viendo en las noticias, que provocan inundaciones, lluvias. Hay terremotos que están viniendo a la tierra. Son señales proféticas.
Anoche hubo un viento sobre la ciudad. Hemos visto fuegos abrasadores. Porque Dios le está diciendo al hombre: hey, hey, yo soy Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? Se olvidaron que yo soy tu creador. Las señales de Elías se están manifestando y se van a seguir manifestando y se van a seguir acrecentando en la tierra hasta que la iglesia sea levantada con poder y entienda que tiene que cumplir su misión aquí en la tierra. Las señales de Elías. Se tienen que levantar los judíos, se tienen que levantar los maduros, se tienen que levantar los hombres y las mujeres de fe que van a traer la señal del cielo a la tierra, que van a manifestar el reino aquí en la tierra. El reino lo manifestamos nosotros, con una vida consagrada, con una vida de oración, con una vida de entrega al Señor. No hay otra manera. Dios está buscando a los Elías de este tiempo para que se muevan por fe y no por vista. La lluvia descenderá sobre la tierra cuando estén los Elías en el monte de Jehová. ¿Qué es lo que es el monte de Jehová? La casa de oración, una relación, intimidad. Nada va a acontecer si la iglesia no se sumerge en su presencia, si la iglesia no lo busca a Él, si no tiene una relación con Dios. Tienes que subir al monte. ¿Se acuerdan de la comida que Elías comió y caminó 40 días y 40 noches? ¿Por qué recibió esa comida? Quien camina 40 días y 40 noches sin comer es algo sobrenatural. Pero ¿dónde lo estaba llevando Dios? Al monte de Jehová. Elías tenía que subir al monte, pero quiso meterse en una cueva porque miró lo terrenal, miró las circunstancias. ¡Ey, sal fuera! Sube al monte, Elías. Tienes que subir al monte, porque ahí en su presencia hay refugio, hay consolación, hay transformación. Ahí es donde Dios te habla y te muestra cosas grandes y terribles. Te muestra las cosas que Dios va a hacer. Ahí Dios se revela. Ahí Dios se revela. No hay otra forma. Ahí Dios te muestra el diseño, lo que quiere hacer contigo, hacia dónde te quiere llevar, hacia dónde nos quiere llevar. La fe es como una semilla plantada en nosotros. ¿Sabe lo que tiene que hacer la iglesia aquí en la tierra? Lo que hizo Jesús. Yo le llamo el Jesús de Galilea. Los mayores milagros y las cosas que hizo Jesús fue en la región de Galilea. Echó fuera demonios, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, envió a los 12, caminó sobre las aguas. Todo lo hizo en esa región. Nosotros tenemos que movernos como el Señor de Galilea y que todas esas cosas se manifiesten en medio nuestro. Eso es reino. De eso se trata el reino. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A veces uno lo lee, es como chino, ¿no? Conforme a la gracia, la medida, La gracia no es la salvación. La gracia es tu llamado. La gracia es el don, o es lo que Dios te llamó a hacer aquí en la tierra. Pero dice que nadie tenga mayor concepto. Ay, yo soy el profeta de Dios. Ay, yo soy el apóstol. Soy el pastor, el evangelista. Oh, yo hago milagros y todos se sanan. No. Ninguno tenga mayor concepto de eso, porque es la gracia que Dios te dio. Pero en la medida de fe, tú tienes que desarrollar esa gracia. En la medida de fe que Dios te dio, se tiene que manifestar la gracia. Pero a veces nosotros no usamos la fe y nos confundimos. ¿Me está entendiendo? ¿Se entiende? Dios te dio la gracia, pero Dios te dio una medida de fe. Úsala conforme a la gracia que Dios te dio, no la gracia del otro. Dios te dio la gracia a ti.
es personal, es auténtica, es única. Porque hay habilidades, hay dones, hay talentos que están en ti y se amalgaman con el Espíritu Santo, con la gracia que Él reparte. Pero úsese conforme a la medida de fe. Úsese conforme a la medida de fe. La fe es la razón por la cual actuamos y vivimos. El problema está en dónde ponemos esa fe. La fe sin obra es muerta. Y definitivamente Dios está buscando nuestras obras por medio de la fe. Mateo 21, del 20 al 22. A Jesús le dio antojo, ¿no? Las mujeres saben de eso. Sobre todo cuando están embarazadas, ¿no? Le dieron ganas de comer higo al Señor. Seguramente se levantó de mañana, hay una frutita fresquita en la mañana, y va a la higuera y no haya frutos. Y se enoja el Señor, ¿no? Es como cuando uno tiene un deseo de comer algo y no lo encuentra, ¿no? Uno se enoja, como que le da rabia. Yo creo que hay una ira santa, ¿no? Y como no encontró fruto en ella, la maldijo. Sécate, le dijo. Y se fue ya. Se fue enojado, ¿no? Ahí el Señor se molestó con la higuera. Y al otro día los discípulos vieron la higuera seca de raíz. ¡Ay! Quedaron así. ¡Ah! Se secó la higuera. ¡Ay! Estaban así, ¿no? Estaban así como, ¡ah! Y Jesús les dice: no se maravillen por esto. ¿Qué le está enseñando el Señor a ellos? No se maravillen por esto. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué tremendo. Fíjense, ¿qué necesidad hay de echar un monte al mar? Una montaña, el Morro de Arica, y ahora hay para que el Morro de Arica se vaya al mar. Vaya a provocar un tsunami. ¿No es cierto? ¿Qué necesidad tengo yo de decirle al Ebre, quítate y échate al océano? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el sentido que Pedro camine sobre las aguas? Pedro estaba en la barca. Jesús necesitaba llegar a la barca porque no había más barcos, no tenía cómo llegar. Entonces él usó la fe, su don, para caminar sobre las aguas y llegar a la barca para estar con los discípulos y poder enseñarles y llegar al otro lado. Pero ¿cuál era la necesidad de Pedro? Ninguna. Pero él usó el don de fe. Di la palabra y saltó sobre la barca, saltó sobre las aguas y caminó sobre ellas. Pero Jesús le está diciendo: si tuviese fe, no solamente se va a secar la higuera, sino que le vas a decir a este monte: quítate y échate en el mar. Escuche esto: no hay obstáculos, no hay montaña que se ponga delante de ti que sea impedimento para hacer la obra de Dios aquí en la tierra, si tú tienes fe. Eso le está diciendo. Párense en fe, crean que todo lo que pidan al Padre en oración va a acontecer. Es un ejemplo que le estaba enseñando a ellos. Pero a veces nosotros lo tomamos tan literalmente, ¿no? Y nos perdemos ahí y no entendemos. Pero tiene que ver con los gigantes, con las montañas que se levantan delante de nosotros y que pensamos que es imposible que eso se quite, que Dios lo saque, que Dios me haga libre. Es imposible. No, si yo no, conmigo no pasa nada, yo sigo igual, no, si yo no voy a cambiar, si es posible. Si usted cree, Dios quita la montaña. Si usted le cree a Dios, si usted le pide en oración, Dios lo hace. Si tuvieres fe, dice él, si tú manifiestas la fe, eso es manifestar la fe, manifestando la fe.
manifiesta tu fe. La fe nos tiene que llevar a otros niveles. La fe se activa en nosotros por medio de su palabra. Romanos 10 dice, del 17 en adelante: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí hay una mala aplicación nuestra. Vamos a empezar a quitar cosas. Hemos enseñado esto mal, y a lo mejor yo lo he enseñado mal. Yo me echo la culpa. Ya soy culpable, perdóneme. No es que se va a provocar fe en ti por el oír. Hemos enseñado eso y mal. No es que es por el oír. No, tú tienes una medida de fe. La palabra, el oír, va a activar esa fe, que es distinto. Pero no es que crea fe en ti, es que tú ya la tienes. Pero la palabra la activa. Y si la activa, se manifiesta. ¿Se da cuenta? Que es distinto. Entonces dice, así que la fe es por el oír. Pero no está diciendo que crea fe, sino que la fe se manifiesta por el oír. Yo la tengo que manifestar. Si yo escuché a Dios y Él me habló, tengo que moverme en fe, porque es por el oír. Por el oír. Mario, no pierdas la fe. El diablo quiso robarle la fe. No le crean a las circunstancias. Créele al Señor. Créanle al Señor. No dejen que el diablo les robe la fe, porque Él se las dio. Y Él lo hará. Y Él transformará. Pero por la fe de ustedes, Dios va a obrar. No pierdan la fe. No la pierdan. El diablo trabaja para destruirnos y destruir la fe en nosotros. Crea cosas y circunstancias que uno deja de creer y tira la toalla. ¿Por qué dudaste, Pedro? Y comenzó a hundirse. ¿Por qué dejaste de usar la fe, Pedro? No es que no tuviera fe, es que dejó de usarla. Dejó de manifestarla. Pero él aprendió. Pedro tenía un don de fe. ¿Sabe por qué tenía un don de fe? ¿Qué dice la Biblia de Pedro? Que aún los enfermos eran sanados por la sombra de Pedro. Claro que había un don ahí, po. Tremendo, ¿no? Pero él lo desarrolló, él lo manifestó. Al principio le costó, ¿no? Ahí como que damos pequeños pasitos de fe, titubeamos. Pero él aprendió a moverse en fe, a caminar en fe. Aún la sombra tocaba a los enfermos y los sanaba. Ya no tenía problemas Pedro en dudar en que Dios iba a sanar a la gente, que Él iba a provocar los milagros a través de la vida de Él. Jesús les enseñaba a sus discípulos que tenían que usar la fe que Él les había dado. Pero sabe, la gracia que Dios te dio tiene que manifestarse a su potencial. La fe tú tienes que llevarla a un nivel de potencia al máximo. Los equipos de sonido tienen volumen, ¿no es cierto? Usted le pone 1, 2. Y a veces nosotros ni siquiera usamos la fe en el nivel 1. Ahí la tenemos, ¿no? Pero el Señor quiere llevarte a que le pongas a la fe el máximo. Que la lleves al máximo. Porque ahí se va a manifestar la gracia que Dios te ha dado. Créale al Señor. ¿Sabe? Dios está provocando a gente en medio nuestro a salir a las calles e ir a predicar y hacer cosas. Hágalo. Active la fe. Muévase en fe. No espere pedirle permiso al pastor. Pastor, puede ir a predicar, pero vaya si la palabra dice. Puede ir a orar por los enfermos, vaya a orar por los enfermos. Puede echar fuera un demonio, eche fuera un demonio. Active su fe, manifieste la fe. Crea. Pero esperamos que el pastor nos diga o haga algo para que lo hagamos. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿quieres caminar sobre las aguas? ¿Quieres caminar? Pedro le dijo: di la palabra. Se atrevió. No esperó que él le preguntara:
Ay, voy a esperar que el Señor me diga, ay, voy a esperar. Él se atrevió y le dijo, di la palabra. Se movió en fe. Muchas cosas no acontecen en medio nuestro, es porque no te atreves a moverte en fe. No nos atrevemos a ir a otro nivel. Por eso Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan, vamos a resucitar a la hija de Jairo. Acompáñenme. ¿Por qué? Porque ellos creían en Él, creían que Jesús iba a hacer el milagro. Provocaron una atmósfera de fe en esa habitación. Cuán importantes son las habitaciones. Construye un altar, construye una habitación para Dios. Ahí es donde se tiene que manifestar la fe. En 1 Corintios 13:2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe. ¿Por qué dice si tuviese toda la fe? Está hablando de un don. Ese es un don del Espíritu Santo. Es que lleves tu fe al nivel máximo. Toda la fe. Usa toda la fe. No uses un poquito. Úsala toda. Cuando Elías fue donde la viuda y provocó el milagro, ella usó toda la fe y creyó. Y creyó. Cuando el profeta fue donde la mujer le dijo, trae las tinajas, ella activó su fe y trajeron todas las tinajas. Pero la fe no se detuvo ahí. ¿Cuándo se detuvo? Cuando no hubieron más tinajas que llenar. Deja que el Señor llene tu tinaja. Créele al Señor. Usa tu fe. En 1 Corintios 12:3 hablamos de los dones y están los dones del Espíritu Santo, que hay diversidad de dones. Si tuvieses toda la fe, si usaras toda la fe, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Tenemos que activar nuestra fe. Tu medida de fe te llevará a accionar tus capacidades, tus habilidades y talentos, tu llamado, aún el don que Dios quiere en que tú te muevas. Según la medida de fe que le fue dada a cada uno, úsese en cada gracia en que fue repartida. Voy concluyendo, veámonos el libro de Efesios, capítulo 3, del 1 al 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada. Había una gracia que le fue dada a Pablo, al apóstol. ¿Para qué? Para ir a los gentiles, para predicarle a los gentiles, no al pueblo de Israel, sino a la gente que no era el pueblo de Dios, nosotros. Que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Quieres saber en qué Dios te quiere usar? Tienes que orar y buscar a Dios para que se te sea revelado. A Pablo le fue revelado. Dios te lo va a revelar porque Él te quiere usar. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Se imagina si Pablo no hubiera tenido esta revelación? Tuvo una revelación y él enseñó eso a los demás apóstoles. Hay algo que solo tú lo puedes hacer, nadie más, porque Dios te llamó para eso y Él quiere que tú lo hagas. Él quiere que yo lo haga, pero tienes que pedirle a Dios, tienes que activar tu fe.
dice, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Ahí habla del don de la gracia, ¿ve? Él tenía un don. Usted también tiene un don. Todos tenemos dones, todos. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí se fue a la profunda, Pablo. Esto es más profundo. Para que las tinieblas sepan quién es Dios. Para que las tinieblas sepan que están derrotadas y fueron vencidas por Cristo en la cruz, para traer libertad a los hombres que ya no son esclavos del pecado ni de la muerte. No solamente esta gracia o esta revelación era para los gentiles, sino para ¿quiénes? Para los que estaban en las regiones celestes, para los ángeles también y los ángeles caídos. ¡Qué tremendo! En los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de ¿qué cosa? De la fe. Por medio de la fe en Él. Por medio de la fe. La fe es un medio para que Dios te use. La fe es para que tengas revelación y se manifieste la gracia en tu vida. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, la fe siempre nos va a llevar para exaltar su nombre, para que Él sea exaltado y sea glorificado aquí en la tierra y en el cielo. Dios siempre quiso que el hombre sepa que Él es Dios y que de alguna u otra manera a través de los tiempos se ha dado a conocer y se dará a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Me gusta mucho este texto, Josué 4, 23, 24, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó por mano de Josué a conquistar la tierra. Miren lo que dice ahí en Josué 4. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. El edificio que Dios quiere que construyamos es para darle la gloria a Él. Para que esta ciudad diga, acá hay pueblo de Dios, aquí está Dios. Para que la nación diga, hay un pueblo que le ama a Dios. Estaba viendo las estadísticas, escuché esto, de las 10 naciones que están siendo alcanzadas y que está aumentando el número de cristianos. Guatemala está en primer lugar, tiene el 40% de la población convertida. ¿Por qué? Porque hay un don de fe que le creyó a Dios. Y ellos ahora están orando 40 días de fe para conquistar la nación para Cristo. ¿Se da cuenta? Para que las naciones, para que los pueblos sepan que hay Dios y teman todos los días a su nombre. Amén. Póngase de pie. Denle un aplauso al Señor.